¿En qué pueden parecerse Zinedine Zidane, el rey de la Champions, y Clint Eastwood, el rey de los éxitos cinematográficos? Pues se parecen en que los dos triunfan a cada paso que dan. Todo lo que tocan lo convierten en éxito. Algunos pocos dirán que es suerte, otros decimos que es genialidad. Y es que estos dos tipos duros, cada uno en su profesión, imparten su ley allá donde van. El bueno de Zizou ha conseguido tantos éxitos como futbolista profesional, así como de entrenador, convirtiéndose en la pesadilla de más de un entrenador que ha tenido la mala suerte de enfrentarse a él. Y el aclamado director de películas como Sin Perdón, Gran Torino o $1 Million Baby no se queda atrás y convierte en oro casi todo lo que toca. Dirige y actúa en sus propias películas, las cuales siempre arrasan en taquilla. Pero este hecho no coge por sorpresa a nadie, ya que también le pasaba cuando era solamente actor, y es que durante su extendidísima carrera apenas ha cosechado un fracaso de taquilla. Clint Eastwood como Zidane seguramente no serán recordados como el mejor o el número uno como jugador o como actor respectivamente, aunque desde luego ambos están en el top 5 en sus profesiones. Sin embargo, cosecharon los mismos o más éxitos que los llamados números uno de su época o de otras épocas. Da igual. Además, como entrenador y director, los dos son los números uno sin ningún lugar a dudas. Y es que, en el caso de Zidane, sin meternos mucho en faena, recordamos 3 Copas de Europa como entrenador, una como segundo y una como jugador. Tiene una Eurocopa con su selección, además de tener también con esta un Mundial. Por no hablar de un montón de títulos importantes más, hasta llegar a la friolera de 27 títulos que el francés tiene a sus espaldas. También muy importante mencionar que ha sido Balón de Oro en el año 1988 y fue el mejor jugador mundial para la FIFA hasta en 3 ocasiones. La verdad es que da para un vídeo muy largo, entero, hablando de los éxitos de Zinedine Zidane. Además, en lo que se refiere a finales o duelos a muerte, como le gustaría a los personajes de Clint Eastwood, Zinedine Zidane ha ganado 9 de los enfrentamientos finales que ha tenido, lo que le ha llevado a ganar 9 títulos en apenas 5 años. Y por si esto no es suficiente, durante el mismo periodo también ha sacado tiempo y ganas para ganar un título de liga con el Real Madrid. En el caso de Eastwood, el actor también tiene las estanterías de su casa repletas de premios, ya que a sus 5 Oscars de la Academia habría que sumar los Globos de Oro o los premios People's Choice, entre muchos otros. Además, es al menos honoris causa en 4 ocasiones otorgados por universidades prestigiosas a lo largo de su vida. Pero sin duda, el premio que une a estos dos tipos tan especiales es el de Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia, establecida por Napoleón en 1804 y que ambos personajes han recibido a manos del presidente francés por sus incontestables méritos. Además, ha dirigido a varios actores que han recibido Oscar a su mando. Algo así para Zidane serían los Balones de Oro que han recibido Cristiano Ronaldo o Luka Modric, y la participación de Ramos, Marcelo, Benzema, Varane en los mejores 11 del mundo de los últimos años. El actor también interpretaría a un entrenador en $1 Million Baby, película que arrasó con 4 Oscar. Uno para la protagonista, Hilary Swank, otro para Morgan Freeman como actor de reparto y 2 para Eastwood, mejor película y mejor dirección. Vamos, que le salió redondo a Clint lo de meterse en la piel de un entrenador. ¿Y qué convierte a un gran futbolista en un gran entrenador? ¿Y qué convierte a un gran actor en un gran director? Pues ambos, después de triunfar a lo grande a las órdenes de otros, han sabido a la perfección ponerse al mando de otros también muy buenos, para seguir triunfando más si cabe como directores de actores y futbolistas, ampliando aún más su leyenda. Y es que solo el que ha triunfado en algo de la manera que lo hicieron ellos en sus carreras, saben lo que es dirigir a estrellas de la manera brillante en la que ellos lo hacen. Ambos saben lo que sus estrellas quieren, lo que necesitan para sentirse cómodos. Saben sacar lo mejor de cada uno de ellos para que estos, al final, y bajo sus órdenes, les lleven otra vez a la victoria. Son unos psicólogos excelentes, conocen la experiencia, las sensaciones, el trabajo diario, tanto individual como en equipo, además de la metodología de la motivación sin la cual el éxito en sus respectivos campos no es posible. Unos líderes natos los dos. Los libros y técnicas de interpretar el arte y el fútbol no les hacen falta, lo tienen en sus venas. Y es que, en el fondo, arte y fútbol son formas de dar un espectáculo a la inmensidad de la gente de distintas nacionalidades y culturas. En el caso de Eastwood, este odiaba repetir las escenas una y otra vez, que si plano, plano contra plano, plano de manos, plano de ojos, plano general, plano picado, contrapicado, plano dorsal, plano perfil, ¡Dios! Clint odiaba esto, por eso en sus películas se repite como máximo 3 veces un plano.
Esto lo tienen claro sus actores, con lo cual dan lo mejor de sí una o dos veces y ya después se relajan sabiendo que no tienen que repetir 50 veces lo mismo. Por otro lado, Zidane actúa de manera parecida con sus jugadores. Él sabe quién está mejor en cada momento y no se pone ni colorado para sacar de titular a cualquier jugador de su plantilla, sorprendiendo a propios extraños con sus decisiones a la hora de sus alineaciones, ya que tiene siempre a toda la plantilla motivada y enchufada para salir a escena. Una vez comenzado el partido, Zidane ve el partido en tensión y casi siempre de pie. Da instrucciones a sus jugadores, pero deja jugar y deja tomar decisiones a sus futbolistas. No necesita romperse la garganta diciendo que el pase debe ir a este o al otro, o dónde se tiene que poner cada uno en cada momento. Él, mejor que nadie, sabe que cuando tienes el balón en los pies y 3 o 4 contrincantes van a por ti, lo último que necesitas es a un tío gritándote desde la banda, diciéndote lo que tienes que hacer. Él confía en sus jugadores, que por otro lado, están entre los mejores del mundo. Los jugadores se relajan y hacen lo que consideran necesario a cada momento. Y es que en la pizarra de los entrenadores todo es muy bonito, pero la magia se decide en cada instante, en cada regate. Y como magia que es, no se puede explicar en una pizarra o con un grito desde la banda. La fórmula de Zidane parece no fallar, sus victorias como entrenador son abrumadoras y calla la boca de aquellos que dicen que es un simple alineador. Hace tiempo se hablaba de la famosa mesa en la que se sentaban Cristiano y Messi a comer, y es cierto, creo que todavía a día de hoy no se sienta nadie en esa mesa. Pero en ese mismo restaurante hay otra mesa con más privilegios y más prestigio, es la del maestro Zidane, en la cual solo se puede sentar a comer el maestro Clint Eastwood. Lógicamente, salvando las distancias que existen entre fútbol y cine. Pero es que entre magos y caballeros legionarios no hay distancias que valgan. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido al menos un poco. Si ha sido así, por favor, dale un like, nos ayudas un montón. Suscríbete si no lo estás y nada, os emplazo a que nos veamos o nos escuchemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por la atención, un abrazo, chao.